Hola, hoy vamos a meternos en un tema fascinante. ¿Cómo hacen los especialistas para saber qué pasa en nuestros oídos cuando, no escuchamos bien? Tenemos unos apuntes súper interesantes sobre las pruebas de audición. La idea es entender un poco todo este arsenal de herramientas que usan. O sea, ¿cómo saben si el problema está afuera, en el medio, adentro o más allá? ¿Qué nos dicen realmente esas pruebas con nombres que a veces suenan, un poco complicados? Exacto, es como ser un detective del oído, ¿viste? Cada prueba nos va dando una pista sobre una parte distinta del camino que sigue el sonido, desde que entra hasta que el cerebro dice, escuché algo. Vamos a ver cómo funcionan y, más que nada, qué información clave nos dan. Perfecto. Arranquemos por lo más básico, lo que se puede hacer casi sin tecnología, la acumetría. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, la acumetría, digamos, agrupa esas pruebas que son puramente clínicas, sin aparatos electrónicos muy sofisticados. Se basa principalmente en dos cosas. Por un lado, la acumetría fónica. Usa simplemente la voz. Se le habla al paciente, normal o susurrando. Es útil como una primera idea, o bueno, si no tienes otros equipos a mano. Y después está la acumetría con diapasones. Son esas horquillas de metal, ¿viste? Que las golpeas y vibran a una frecuencia específica. Los que más se usan son los de 512 y 1024 Hz, que son frecuencias importantes para entender la voz. Ah, sí, los diapasones. Los he visto. Pero, claro, estas pruebas dependen totalmente de lo que la persona diga que escucha, ¿no? Ahí está el truco, digamos. Totalmente. Son pruebas subjetivas. Necesita sí o sí que el paciente colabore, que te diga qué percibe. Y es curioso, pero para los diapasones a veces un silencio total no es lo mejor. Un poquito de ruido de fondo paradójicamente puede ayudar a que la prueba sea más fiable en algunos casos. Hablemos de las pruebas estrella con diapasones. ¿La prueba de Weber? ¿Cómo va esa? El Weber lo que hace es comparar cómo se oye por el hueso pero en los dos oídos al mismo tiempo. Haces vibrar el diapasón y lo apoyas en la línea media de la cabeza. La frente, la coronilla, incluso en los dientes a veces. Y le preguntas, ¿dónde oyes el sonido? Si te dice en el medio o igual en los dos lados, eso es un Weber indiferente. Pero ojo, esto es importante. Que sea indiferente no significa que la audición sea normal, ¿eh? Solo dice que por hueso los dos oídos perciben igual. Ahora, si lo oye más en un oído, decimos que el Weber está lateralizado. Y acá viene lo interesante para interpretar. Si se va justo al oído que sospechamos que tiene la pérdida, eso te orienta a una hipoacusia conductiva en ese oído. O sea, un problema en el oído externo o medio, un tapón de cera, líquido, ese tipo de cosas. Espera. ¿Cómo que se oye mejor en el oído malo? Eso suena al revés. Exacto. Suena raro, pero tiene su lógica. Si tienes algo que bloquea la entrada normal del sonido, o sea, por el aire, ese mismo bloqueo te aísla un poco de los ruidos de afuera. Entonces, la vibración que le llega directo por el hueso se siente más fuerte en ese oído tapado, porque no compite tanto con el ruido ambiental. En cambio, si el Weber se va para el oído sano, ahí sospechas que el problema está en el otro oído y que es de tipo neurosensorial. O sea, ya en el oído interno o en el nervio auditivo. ¡Qué bárbaro! Con una simple vibración en la frente, ya tenés una pista gigante sobre el tipo de sordera. Muy ingenioso. ¿Y la prueba de Rine? ¿Esa qué compara? El Rinne compara, pero ahora en cada oído por separado, cómo se oye por aire, el sonido que entra normal por el conducto, versus cómo se oye por hueso, poniendo el diapasón vibrando en el huesito de atrás de la oreja, la mastoides. Pones el diapasón vibrando cerca del oído. Eso es vía aérea, VA. Cuando la persona te dice ya no lo oigo, lo apoyas rápido en la mastoides, vía ósea, VO. Lo normal, lo esperable, es que escuches más tiempo por aire que por hueso. Eso se llama Rinne positivo, VA mayor que VO. Si pasa al revés, si oye más tiempo o más fuerte por hueso, es un Rinne negativo, VO mayor que VA. Y eso te grita, ojo, problema conductivo o mixto en este oído. Generalmente se empieza probando el oído que el paciente dice que es el peor. Entendido.
Entonces combinas Weber y Rine y ya armas como un primer mapa. ¿Dónde está el problema? Si es que está lateralizado por el Weber. ¿Y de qué tipo es? Si es conductivo, porque el Rine dio negativo en ese oído. O neurosensorial, si el Weber se fue al otro lado y el Rine es positivo. Exactamente. Un ejemplo clásico, Weber que se va al oído derecho y en ese mismo oído derecho el Rine es negativo. Bueno, eso apunta muy fuerte a una hipoacusia conductiva derecha. Hay como unas matricias que ayudan a cruzar los resultados. Pero siempre hay que recordar los límites de estas pruebas, ¿no? Son cualitativas, dependen de lo que dice el paciente y son menos precisas que la audiometría para saber cuánto se perdió de audición. Un error típico es pensar que Weber indiferente es igual a normalidad. No siempre. Podría ser una pérdida igualita en ambos oídos. Son como herramientas de detective, digamos, de bajo costo, pero muy inteligentes. Pero si ya necesitamos números precisos, me imagino que ahí sí o sí entran las máquinas. Hablemos de la audiometría. Correcto. Ahí ya pasamos al estudio cuantitativo con un audiómetro. Este aparato lo que hace es generar tonos puros, sonidos muy específicos, a distintas frecuencias, desde tonos bien graves hasta muy agudos, y a distintas intensidades, o sea, volúmenes, muy controlados. Lo que medimos es el umbral auditivo. ¿Cuál es el sonido más bajito que una persona puede escuchar en cada una de esas frecuencias? Y lo medimos tanto por vía aérea, con auriculares, como por vía ósea, con un vibrador que se apoya en la mastoides. Un detalle interesante es la escala que se usa. Se mide en decibelios de pérdida auditiva, se llama dBHL. El 0 dB no es silencio absoluto, ¿eh? Es el promedio de audición excelente de personas jóvenes y sanas. Por eso, si alguien tiene umbrales de 0 dB, o incluso -5 o -10 dB, significa que oye fenomenal, mejor que el promedio. Veo en los gráficos estos, los audiogramas, que usan como símbolos distintos y cubren un montón de frecuencias. Sí. Por vía aérea generalmente se mide desde 125 Hz, que es muy grave, hasta 8000 Hz, muy agudo. Por vía ósea el rango es un poquito más estrecho, y la intensidad va desde ese -10 decibeles que decíamos, hasta 120 decibeles, que ya es un sonido muy fuerte. Todo eso se dibuja en un gráfico con símbolos estándar, un círculo rojo para el oído derecho por aire, una X azul para el izquierdo por aire, y otros símbolos como corchetes o triangulitos para la vía ósea. Un audiograma normal tiene todos esos umbrales por encima de la línea de 20 decibeles, o sea, más cerca del cero. Y hay un principio básico. La vía ósea nunca puede salir peor que la aérea. Si en el gráfico parece que sí, es que algo se hizo mal en la prueba o hay algún artefacto. Y siempre hay que pensar que hay un margen de error chiquito, de unos 5 decibeles más o menos. Antes mencionaste algo del enmascaramiento. ¿Para qué es eso? Suena como a intentar confundir al oído. Mucho peor que el otro. Si le mandas un sonido fuerte al oído malo, parte de esa vibración puede viajar por el cráneo y la escucha el oído bueno. Entonces, te daría un resultado falso para el oído malo. Parecería que oye mejor de lo que realmente oye. A eso se le llama curva sombra. El enmascaramiento es básicamente ponerle un ruido específico al oído bueno mientras estás probando el malo. Ese ruido controlado evita que el oído bueno escuche el sonido que estás mandando al otro. Así te aseguras de que la respuesta que registras es realmente del oído que quieres medir. Es fundamental cuando hay diferencias importantes entre un oído y otro. Clarísimo. Es como para aislar al sospechoso y estar seguros de a quién estamos interrogando. Bueno, además de los tonos puros, está la logoaudiometría, que es la prueba con palabras. ¿Qué aporta eso de distinto? La logoaudiometría o audiometría vocal mide algo súper importante. No solo si oyes el sonido, sino si entiendes el lenguaje hablado. Se usan listas de palabras comunes, balanceadas fonéticamente, como casa, perro, luz. Se le presentan al paciente a diferentes volúmenes y vemos cuántas palabras repite correctamente. No solo buscamos el volumen mínimo para que empiece a oír la voz, sino, y esto es clave, cuál es el máximo porcentaje de palabras que llega a entender. Esto es vital. Por ejemplo, en una sordera conductiva, si le subes el volumen lo suficiente, la persona suele llegar a entender casi el 100% de las palabras. Pero en muchas sorderas neurosensoriales, aunque le subas y subas el volumen, la discriminación, la comprensión, no llega al 100%. A veces se estanca en un 80%, 70% o menos. Porque el problema no es solo de volumen, sino de distorsión de la señal. Ah, entiendo.
Mide más la calidad de la audición para entender, no solo la cantidad de sonido que llega. Exacto. Y eso nos da muchísima información sobre cómo esa pérdida auditiva impacta en la vida diaria. Y es fundamental para decidir si un audífono va a ayudar lo suficiente o si se necesita otro tipo de rehabilitación como en los implantes cocleares. Bien. ¿Y la principal limitación de estas audiometrías, tanto la tonal como la vocal? La gran limitación sigue siendo la misma que con la acumetría. Necesitas que la persona colabore activamente, que entienda las instrucciones, que apriete el botón o levante la mano cuando oye, que repita las palabras. Esto hace que sean pruebas difíciles o poco fiables en niños muy chiquitos, digamos menores de 4 o 5 años, o en personas con ciertas discapacidades cognitivas importantes o con demencia avanzada. Trano. Entonces, para esos casos, o si queremos investigar partes muy específicas del sistema sin depender de que la persona nos diga oigo o no oigo, ¿qué opciones hay? Ahí entran las pruebas que llaman objetivas, ¿no? Exacto. Ahí entramos en el terreno de las pruebas que miden respuestas fisiológicas, que ocurren solas, sin que la persona tenga que hacer nada conscientemente. Una que es fundamental es la timpanometría. La timpanometría lo que hace es medir cómo se mueve el tímpano y la cadenita de huesecillos cuando cambiamos la presión de aire dentro del conducto auditivo, que se sella con una sondita. Es como chequear la presión de las ruedas del oído medio y ver si la suspensión, que serían los huesecillos, se mueve bien o está trabada o demasiado suelta. Nos dice si el tímpano está intacto, si hay líquido acumulado detrás, que es súper común en las otitis de los chicos, si la presión dentro del oído medio es normal, lo que indica que la trompa de Eustaquio está funcionando bien, o si el sistema está muy rígido o al contrario muy flácido. Se hace rápido y no molesta. Y genera unas curvas que tienen letras, tipo A, tipo B. ¿Cómo se interpretan así a grandes rasgos? Sí, son las famosas curvas de Herger, simplificando mucho. Tipo A es la curva normal, tiene forma de pico, como una montaña, y el pico está centrado alrededor de la presión cero. Indica que la mecánica del oído medio está bien. Pero ojo, puedes tener un tipo A y aún así tener una sordera neurosensorial, solo habla del oído medio. Tipo B es una curva plana, sin pico. Significa que el tímpano casi no se mueve. La causa más común es líquido en el oído medio, la otitis cerusa. Pero también puede ser por un agujero grande en el tímpano o un tapón de cera que obstruye todo. Tipo C. El pico está, pero desplazado hacia presiones negativas. Esto sugiere que la trompa de Eustaquio no está ventilando bien el oído medio y se genera como un vacío ahí adentro. Y después hay variantes como AD, con un pico altísimo, fuera de escala, que indica un sistema demasiado móvil, muy flácido, quizás porque los huesecillos están desconectados. Y AS, con un pico normal en cuanto a presión, pero muy bajito, que sugiere rigidez como en la autoesclerosis. Cada curva nos cuenta una historia distinta de la mecánica. Muy gráfico, sí. También se mide algo llamado reflejo estapedial. ¿Qué es eso? Ese es un reflejo de protección que tenemos. Hay un músculo chiquitito en el oído medio, el músculo del estribo, que se contrae solito, de forma involuntaria, cuando llega un sonido fuerte, normalmente a partir de unos 70, 90 decibelios por encima del umbral de audición de la persona. Esa contracción endurece un poco la cadena de huesecillas y protege al oído interno de ruidos muy intensos. Entonces, medir si este reflejo aparece y a qué volumen lo hace nos da un montón de pistas. Nos habla de si la cadena de huesecillos está intacta y se mueve bien, si el nervio auditivo que lleva la señal al cerebro está funcionando, si las conexiones en el tronco cerebral están bien y si el nervio facial, que es el que le da la orden al músculo para que se contraiga, está íntegro. O sea que si el reflejo falta o está raro. Claro, si falta o está alterado puede indicar un problema en cualquier punto de todo ese circuito. Importante, necesitas que el oído medio esté sano, sin líquido ni nada que bloquee, y que el nervio facial funcione bien para poder registrar el reflejo. Fascinante cómo un músculo tan pequeño nos puede dar tanta información. Y ya para ir terminando con las pruebas, quedan esas con nombres más técnicos, VERA o PEAT y las OEA. Empecemos por los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, que se conocen como PEAT o VERA. Es lo mismo. Básicamente, lo que hacemos acá es escuchar la respuesta eléctrica del nervio auditivo y de las primeras estaciones del cerebro en el tronco cerebral. Cuando les mandamos sonidos, usualmente unos clics o tonos cortos. Ponemos unos electrodos en la cabeza, parecido a un electroencefalograma, y registramos una serie de ondas muy chiquititas que aparecen en los primeros milisegundos después del sonido.
Las más importantes son las ondas I, 3 y 5. Analizamos cuándo aparecen, o sea, sus latencias y qué forma tienen. ¿Y para qué sirve principalmente? Es una prueba objetiva súper potente. Primero, para estimar los umbrales de audición en bebés muy chiquitos, desde los 6 meses más o menos, o en personas que no pueden colaborar con las otras pruebas, ya sea por edad, por alguna discapacidad, o incluso si se sospecha que alguien está simulando una sordera. Y segundo, sirve para diagnosticar problemas directamente en el nervio auditivo o en esas vías del tronco cerebral. Si las ondas tardan en aparecer o tienen una forma rara, te indica dónde puede estar la lesión. Y las otras que mencionaste, las autoemisiones acústicas, OEA, estas son como un eco que produce el propio oído interno. Es increíble, pero las células ciliadas externas que están en la cóclea, cuando están sanas y funcionan bien, generan unos sonidos de muy baja intensidad. Esos soniditos viajan como hacia atrás, salen por el oído medio y llegan al conducto auditivo externo donde los podemos detectar con un micrófono supersensible. Un eco del oído. Exacto. Entonces, si detectamos esas otoemisiones, si hay OEA, sabemos que esas células ciliadas externas están trabajando. Es una señal de que esa parte del oído interno está viva y funcionando. Por eso son geniales para el cribado auditivo de los recién nacidos, lo que se llama screening neonatal. Es una prueba rápida, objetiva, no invasiva, y nos dice si, al menos, esa primera parte crucial del oído interno está, en principio, bien. También son muy útiles para seguir la función del oído si alguien está tomando medicamentos que pueden ser tóxicos para el oído, o para ver cómo evoluciona un daño por ruido fuerte, un trauma acústico. Para que la prueba salga bien, eso sí, el conducto tiene que estar limpio, el oído medio sin problemas, y el paciente tiene que estar tranquilo, idealmente dormido si es un bebé. Impresionante. De verdad, desde golpear una horquillita de metal hasta detectar ecos minúsculos del caracol o la actividad eléctrica del tronco cerebral. Vaya recorrido por las herramientas que tienen para investigar la audición. Bueno, creo que le dimos una buena vuelta. Empezamos con la acumetría clínica, los diapasones, con Weber y Rine. Seguimos con la audiometría, que ya nos da números, umbrales, porcentajes de comprensión con la logoaudiometría. Y terminamos con estas pruebas objetivas que miden respuestas del cuerpo, como la timpanometría, el reflejo, los potenciales evocados y las otoemisiones. Y lo más importante, creo, es entender que no es una prueba o la otra, sino que se complementan. El especialista va eligiendo y combinando estas herramientas según lo que sospecha. Es el conjunto de los resultados, como si fueran piezas de un rompecabezas, lo que permite armar una imagen bien completa de cómo está funcionando la audición de esa persona. Y a partir de ahí, claro, se puede hacer un diagnóstico preciso. ¿Dónde está el problema? ¿Qué tan grande es? Y entonces sí, decidir cuál es el mejor camino a seguir. Si es un tratamiento médico, una cirugía, si necesita audífonos, quizá un implante coclear o terapia de rehabilitación. Clarísimo. Para cerrar, ¿alguna reflexión final? ¿Algo que nos dejes picando para pensar? A ver, pensaba en esto. Vivimos en un mundo cada vez más ruidoso, ¿no? Y muchas veces la pérdida de audición va avanzando de a poquito, sin que nos demos cuenta hasta que ya es bastante notoria. Viendo todas estas pruebas, desde las más simples hasta las más sofisticadas, me pregunto, si tuviéramos formas más fáciles, más accesibles, de chequear nuestra audición de forma regular a lo largo de la vida, quizás inspiradas en estas tecnologías pero más sencillas, ¿cambiaría nuestra relación con la salud auditiva? ¿Podríamos detectar esos pequeños deterioros mucho antes? Y quizás tomar medidas para prevenir daños mayores, en lugar de esperar a que el problema ya sea, bueno, un problema evidente, ¿no? Una pregunta súper pertinente sobre la prevención, sobre cuidar un sentido que a veces damos por sentado hasta que, bueno, hasta que ya no está igual.